¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente en Soluciones. Ante la pandemia, ¿qué tenemos que hacer por nuestra propia seguridad? Lo platicamos hoy en Soluciones. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Soluciones y efectivamente estaremos platicando, del tema del coronavirus, sus avances, tanto a nivel mundial como en nuestro país y por supuesto también en nuestro estado. Ya mi compañero Mario más adelante estará platicando con nuestro invitado sobre este tema y desarrollando y aclarando muchas de las dudas que usted pueda tener, que seguramente son varias. Bueno, pues también le platico que en otras noticias favorables, fíjese que en las conferencias de prensa que se han estado realizando de manera diaria, esto en el sector salud a nivel de la República, informaba también el día de ayer el doctor Ricardo Cortés sobre una nueva herramienta. Es una aplicación para el teléfono celular que se llama COVID-19MX. Es una aplicación que está disponible en cualquier parte de la República para los teléfonos celulares, por ejemplo, que manejen el sistema Android. Comentaban que días después, más adelante, estarán también disponibles para otros sistemas operativos como el iOS. Bueno, esta aplicación consta de información verídica, es decir, permite que las autoridades, quienes toman decisiones, tengan una cercanía junto con la ciudadanía. Les están brindando información actualizada, información verdadera, porque aquí también lo que está ocurriendo es una fuga de información errónea. Entonces, lo que se busca es que la gente tenga de verdad la información, los números, las características exactas, además de que también ofrece un test en donde usted podrá distinguir si tiene alguno de los síntomas y si es así, inmediatamente le enlaza con el número de emergencia 911 que también de manera inmediata llegará hasta donde usted se localice. Entonces, esta es la aplicación que usted podrá tener de manera gratuita en su teléfono celular. Y voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Para platicar del tema, el epidemiólogo Jonathan Pérez Hernández. Bienvenido, querido Jonathan. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hay una enorme preocupación porque no todos estamos acatando las instrucciones del gobierno federal, que creo que son muy básicas, ¿no? La sana distancia, lavarnos las manos constantemente con agua y con jabón, y además de lavarnos las manos con agua y con jabón, que podamos nosotros entender que en todo momento debemos estar guardados lo más posible, particularmente quienes sí pudiéramos hacerlo y quienes, por razón misma de su chamba, no pudieran, entonces ellos, pues que extremen las medidas de precaución al momento de entrar y de salir de sus hogares, en sus centros de trabajo, etc. Yo creo, Jonathan, auditorio, que no, como es algo intangible el tema del virus, algo que no podemos ver, de repente nos cuesta mucho trabajo comprenderlo. Platicaba yo con Jonathan antes de entrar al aire y le planteaba yo, ¿qué pasaría si este virus fuera fosforescente? Y entonces te aseguro, Jonathan, que nada más no nos acercaríamos. Veríamos la realidad. Veríamos la realidad y no saldríamos. Creo que esto tiene un enorme sentido de urgencia de que lo comprendamos. Yo quisiera, con tu enorme experiencia, nos ayudes, Jonathan, a ir comprendiendo, para que podamos entrarle fuerte al tema de qué hacer por nuestra seguridad en estos tiempos de pandemia. Creemos conveniente primero entender de qué se trata el asunto, ¿no? Es decir, por ejemplo, primero, nos han dicho, sana distancia, 1,5 metros de distancia entre una persona y otra. Ayúdanos, Jonathan, ¿por qué 1,5 metros? Yo quisiera abordar el tema para llegar a esclarecer más bien estas inquietudes. Y una de ellas es que hemos tenido experiencias. Como epidemiólogo nos tocó participar en la recién epidemia que tuvimos del H1N1, que se hizo muy famosa la frase HNL por una persona que no lo supo explicar bien, pero que se trabajó. El gobierno federal dio instrucciones,
incluso paró el Estado casi como 3, 4 días, todas las actividades, y se logró abatir la contagiosidad. Para mí el participar con los medios de comunicación es muy importante porque precisamente hay un concepto y es muy humano. No hagas esto o no hagas aquello. Oh, bueno. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y sobre todo en este momento en que hemos tenido las redes sociales, los medios de información con lo que ahora le llaman fake news, unas noticias falsas, erróneas, y que además hay dos corrientes importantes que se han ido diseminando por todas las redes, en el que sí es una emergencia real, que no es manipulada, porque hemos visto y estamos viendo defunciones en países que en algún momento son equiparables a México o en alguna ocasión o más o menos en condiciones de un sistema de salud que responda al hecho. Pero también hay una gran corriente de gentes que están pensando que esto es una manipulación económica. Incluso que China lo propició y que compró bonos y que ahora se va a enriquecer de los medios y que por qué Beijing y Hong Kong y otras ciudades muy grandes, más grandes que Wuhan, no se infectaron de tal magnitud. Bueno, sea o no sea, la razón... El virus está ahí. Hay muertos, hay defunciones, hay Pues una digo, crisis. por Dios, en España mueren 1000 diarios. No, y hay Por vida de una Dios, emergencia locura. que si la pueden ver es real porque fue un periodismo real que lo estuvieron pasando incluso en imagen. En Guayaquil, en el Ecuador, que es una ciudad muy similar al puerto de Veracruz y Quito, Jalapa, de cuenta, es la misma distancia, Sí, pero hay una gran cantidad de problemas que se está dando en las calles, la gente llorando, la gente en las aceras afuera de los hospitales haciendo cola porque requieren oxígeno. Bueno, es una realidad, indistintamente del origen. No, están de lo dejando a que sus tenga, muertos envueltos en plástico en la banqueta. y que se quemen porque nadie los puede atender, nadie quiere exponerse al riesgo. Entonces, yo considero que si nosotros ya tuvimos la oportunidad que se nos notificara a tiempo, y que es cierto, la autoridad federal e incluso como consecuencia el gobierno del Estado ha implementado algunas medidas, porque se hicieron 3 fases. Una fase, la primera, que era una de contacto internacional, que si venía de Italia, de China o de algún lado. Los que le llaman importados. Importados, pero las acciones de inmediato fueron como si fuera de segunda etapa. ¿Por qué? Porque se evitaron las reuniones, se empezaron a evitar el saludo de mano, de abrazo y beso y todas las caricias que nos damos cuando nos vemos. Pero aún así, ya se hizo local, regional, o sea, entramos a la segunda fase. La de contagio local. La de contagio local, pero nosotros avanzamos en las condiciones a la tercera fase. Que es lo que ha permitido que vaya siendo más lento el contagio. Aplanar. Pero eso no quiere decir que no nos vamos a contagiar. Ahora, ¿cuál es que es el tema, ¿no? Sí, es que voy a ir a lo que me acabas de comentar acerca de por qué 1,5 metros. Sí, ¿por qué nos dicen metro y medio? Y otros que más de 2 metros. Pero ¿por qué esa Entonces, medida? Pues porque se estudió, y consta que estamos hablando de un virus que es nuevo, esta mutación. El coronavirus Ya ha existe, existido. sí, desde ¿no? siempre. Y desde siempre. Incluso esta mutación es originaria de los animales silvestres, como se ha visto, las serpientes, el pangolín, que es un animalito que está en extinción, el murciélago, que es que dicen que una sopa, bueno, lo que haya sido. Pero es un virus que ya existe. Es más, el 80% de virus que están y existen han estado circulando en la población humana porque ya se han adaptado a nuestro medio. Claro. Tenemos el virus rábico, el virus del sarampión, el virus de la poliomielitis, de la influenza. Bueno, hay un sinnúmero de virus. Y este coronavirus, al adaptarse al medio del humano, empezó a circular. Luego hablaremos de las circunstancias por qué afecta más al hombre y a la mujer. Pero se estudió el tamaño, Ok. que es importante, la estructura, porque tiene esa cubierta de espículas que precisamente pues, se le llama corona, igual que el virus del VIH, que también tiene una especie de puntas alrededor. ¿Y para qué sirven? Bueno, pero el peso de este virus en las microgotas tienen al alcance por su peso a no ir más lejos del tamaño por las gotas de saliva. Es decir, es un virus pesado. Es un virus pesado. Que sale expulsado por la boca. Así es. Y como es pesado, permíteme ponerlo en estos términos, sí. No quiero faltar al respeto al conocimiento epidemiológico, pero sale volando y como es pesado no vuela mucho, sino que cae. Entonces, por eso es la distancia de 1,5 metros. Para que aunque yo te hable escupiendo, caiga aquí. Va a llegar antes. El problema es que cae ahí y en esa superficie se queda también. Y ahí va a sobrevivir. Ese es el tema. Sí, ahí sobrevive. Ahora, ¿cuál es la mecánica? Ahora a estas alturas, como se han hecho muchos estudios, los mismos japoneses han encontrado que no necesariamente es el virus viajante
en una gota de saliva cuyo peso alcance a llegar al piso, que puede viajar en lo que le llamamos flush nosotros. Cuando una persona estornuda, salen distintos tamaños de microgotas de saliva, muy pesadas, caen luego, más lejos, pero hay unas cuya condición por el medio ambiente del aire, acuérdense que el aire frío tiende a bajar y el aire caliente a subir, se mantienen pululando. Lo respiras. Lo respiras. Y Claro. ahí puede ir, aunque sea 1 o 2. Y ya. Y ya. Entonces, el problema eso de nosotros es que precisamente nos empezaron a decir que usáramos la mascarilla, el cubreboca y de cierta medida y cantidad y todo. ¿Ok? No todo el mundo lo hicimos. Porque pensábamos, bueno, si yo me mantengo a más de 1,5 metros, cualquier persona que estornude o tosa me va a llegar. Pero resulta que estamos hablando tú y yo ahorita y estamos expeliendo muy pequeñas cantidades. Es más, Sí, se quedaron aquí ya. con el simple Sí, hecho de hablar sí, más sí. fuerte, Sí. usando algunas frases que tienen letras que fusionan, como la F, que avienta una gran cantidad de micropartículas, puede ir el virus. Y ese queda flotando ante más tiempo. Si tuviéramos una cámara fosforescente, algo que nos lo pusiera aquí, y al estar hablando se vería esta nube Así es. que se queda aquí flotando y luego cómo baja y va quedando en las... Las más pesadas caerán pronto. Si eso viéramos, lo pudiéramos ver, estaríamos aterrados. Es ¿Estás de obvio. acuerdo? Ahora, Entonces sí me cae que no sales de tu casa. no. Y la otra. Ni te le acercas al compañero porque le vas a ver en las manos y en la ropa, sí. y vas a decir... Y la otra cosa es que el que cae al piso o quede en alguna superficie tiene supervivencia. Varían todavía los Sí, sí, expertos en puede que ir entre 6, 9 horas en que o 12 horas, 24, y que esté 48. expuesto al sol y lo Sí, que pero sea. lo levantas en una de esas. Hay supervivencia. Lo levantas El en una viento de lo lleva. Entonces empezamos a generar la idea de que usara solamente mascarilla y cubreboca aquel que tuviera tos o aquel que tuviera un síntoma, Que esté enfermo, pues. cualquiera que fuera, que lo Claro. usara para proteger al otro, ¿no? Yo no quisiera entrar ahí porque no quiero contravenir las instrucciones de salud. Ajá. Preferiría no hacerlo. Pero me gustaría quedarme en el tema de, ok, el 1,5 metros ya entendimos por qué. Ahora, 2, vemos miles y miles y miles y miles de muertos en todo el mundo. Ya hay casi 500,000 de personas que han muerto en el mundo por coronavirus. Así es. Y luego nos dicen, lávate las manos con agua y con jabón. Y hay personas, me lo han dicho, ¿cómo vas a matar un virus tan peligroso con agua y con jabón? ¿Por qué sí? ¿Por qué esa Porque se recomendación del agua y jabón? Platícanos cómo está la estructura de este virus. del virus tiene unas espículas, unas puntitas, que por eso se llama corona. Y estas tienen una gran cantidad de grasa. En términos son unos compuestos Ok. muy similares a la masa, a su integración, Ok. en la que esa grasa se destruye fácilmente con el jabón. Se corta, por así decirlo, en forma, como dijiste, muy comunes. No. Una. La otra, es muy susceptible a derretirse también al exceso de calor. Ok. Pero para llegar a ese fenómeno tiene que exponerse directamente al jabón o directamente al calor físico. Esas espículas, ¿cuál es la función que tienen? Que cuando llegan a alcanzar un tejido, la piel es muy resistente, ahí no va a entrar. No va a entrar, no. Pero en cualquier conjuntiva, nariz, boca, en cualquier lado que tenga la posibilidad, va a entrar. Este animalito, este microorganismo, no puede vivir por sí mismo ni se puede reproducir. Es necesario ingresar. Y esas espículas de grasa buscan ciertas células del tegumento respiratorio, principalmente de la boca, en la que se habla de los ECAs, que es una enzima conformadora de angiotinasas, y entonces, como si fuera una llave, se incrusta en el otro y rompe la célula a la que ataca. El virus pasa su DNA, lo mete a la otra célula que tiene los elementos con los que él se reproduce. Puede producir cientos, O sea, miles. puedo decir sin faltar al respeto que se clona. Se clona allí, Sí. se reproduce y salen más. El hombre tiene más células de este tipo en el aparato respiratorio, por eso es más grave su situación. Aquí no hay equidad de género. Es más afectable el hombre, sobre todo los adultos. ¿Por qué? Porque tiene mayor, en el tejido respiratorio, tiene Tienen mayor más de estas cantidad de moléculas. estas células, que son las ECAs, células que son conformadoras de angioteninizadas. ¿Eso es propio del género? Son enzimas, sí, Es propia propio del del género. género. Es más en los hombres que en las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al entrar, empieza a afectar el tejido endotelial
¿Qué es qué? del aparato respiratorio. ¿Qué es el tejido endotelial? El tejido endotelial es toda la recubierta que lleva Ok. los alveolos, los bronquios y los alveolos. Ahora, la respiración nuestra no nada más es respirar aquí y listo. No, hay una respiración dentro en los pulmones que es la vital, donde llega el oxígeno, la capta la célula, la transforma el oxígeno a la sangre y regresa el dióxido de carbono. El virus al afectar el tejido lo inflama, lo hincha, lo destruye y produce mucosidad. Es tan muy poca que no alcanza a expectorarlo el individuo, por eso es una tos seca, pero inflamatoria. Y una vez que se inflama, cierra la cubierta por la inflamación y ya no puede hacer ese intercambio, el oxígeno, directamente a la sangre, donde se produce nuestra respiración interna. Entonces la persona empieza a ahogarse por falta de oxígeno. Claro. De ahí la necesidad de esos aparatos que son los ventiladores pulmonares para forzar la entrada de oxígeno, para forzarla. Sí, lo que no puede tu propio organismo producir, lo tienes que tomar de fuera. Mecánicamente. Mecánicamente. Sí. Es decir, ya no respiro por mis pulmones, respiro por la máquina. Así, ahora, ¿no? algunos piensan que con el tanque de oxígeno y la mascarilla es suficiente. No, No. Tiene que ser a presión El movimiento para que mecánico, llegue, ¿no? para que llegue. De otra manera, obviamente se ahoga en seco, por así decirlo. Ahora, esa angiotinasa, una vez afectada, produce la falta de oxigenación, la persona fallece, obviamente. Ahora, ¿cuáles son los más expuestos? Como decías, los que son de hipertensos, los que tienen diabetes, los que tienen obesidad, los que tienen algunos aspectos no inmunodeprimidos, simplemente porque el que tiene, por ejemplo, tratamientos anticáncer puede seguir. Lo único que estamos buscando, y que está bien que no hablemos del uso del cubreboca, pero es que hay una razón lógica, que la autoridad lo dice. Pero así como dicen, mantente en casa y muchos no quieren por necesidad, si hay que salir, úselo. Y le voy a decir por qué. Está científicamente comprobado y lo están haciendo ya en otros países, incluso en Estados Unidos, en Gran Bretaña, incluso en Suecia y en Dinamarca han dado buenos resultados. ¿Por qué? Hablamos del PANT, portador asintomático no diagnosticado. Es decir, yo me infecto, pero todavía no tengo síntomas, no tengo dolor de cuerpo, no tengo fiebre alta, no tengo todas las manifestaciones que se han dicho y se han repetido 1000 veces, ¿no? Y lo podemos hacer. Bueno, esa persona es contaminante, aunque Sí, no pero, lo sepa. Sí, pero a ver, ahí hay un tema. A ver. Yo pondría dos temas. Ajá. No quisiera quedarme en esa discusión porque me interesa más Sí, por que favor. comprendamos el tema. Primero, si tú guardas tu distancia, te lavas las manos y etcétera, es muy poco probable que te contamines. Y dos, si estás en tu casa, y creo que esa es la apuesta del gobierno, a la obediencia, Sí. si estamos en casa y evitamos las concentraciones, no nos vamos a enfermar. No, Pero si tú recorres Jalapa, sí, es que hay un detalle ahí con que mucha tristeza debo decir, Jalapa sigue estando como si nada. ese es el problema. Se siguen concentrando en los centros comerciales, en todo. No les importa, o al menos me da la impresión Sí. de que no importa. Y volviendo un poco al ejemplo que ponías ahora que hablabas del funcionamiento de los pulmones, decías que se generan secreciones, se cierra, y aparte de este efecto, y esto ya es pregunta, aparte del efecto que ya nos referiste, nos queda muy claro qué sucede, pregunto, estas secreciones, a su vez entonces al quedarse ahí, generan otra infección Sí. que puede derivar, no sé si Al en riñón, pulmonías, en al riñón, neumonías, en otros a los órganos. intestinos, sí, que también tienen el Acabas mismo muriéndote tejido. de... Se va diseminando ya, porque ya se Es una falla adoptó. sistémica después. Falla sistémica, al deglutir incluso llega, aunque en el ácido gástrico destruye una gran cantidad, pero pueden llegar No, incluso a sobrevive infectar algo. a través de la sangre, los riñones y bueno, varias partes del sistema. Lo importante, y yo creo que sí vamos a poder lograrla, si evitamos lo que acabas de mencionar, muy valioso, pero que tiene sus razones. Por ejemplo, no se hace caso. La gente sigue dándole que no va a pasar nada, que yo Que si fue el gobierno, que si es tomo China, vitamina que C y con eso. No. ¿Por qué? Porque también estamos justificando a aquellas personas que necesariamente tienen que salir a trabajar. No, y estoy de acuerdo. A ver, el país tiene un 60% de población pobre, de informalidad en la economía Eso es. y de gente que si hoy no trabaja no come. Subempleados. No puedes, y creo que esa ha sido la estrategia del gobierno, creo yo, atinada en ese sentido, es decir,
Hay quien opina que debiéramos hacerlo como otros países. No, porque nuestro genoma, nuestro sistema financiero, nuestro sistema de vida, de alimentación, de hospitales es enteramente diferente. Así es. Es decir, sí se toman experiencias, Por supuesto. pero tienes que tropicalizar, permítaseme la expresión. Sí. Entonces, entendemos que estas otras personas tienen que salir. Bueno, yo estoy aquí trabajando, mis compañeros del staff están aquí trabajando, tú estás aquí con nosotros, pero todos estamos tomando las medidas preventivas del caso, estamos todos a distancia. Sí. Y venimos a esto y nos vamos. Nos aseamos. Y nos aseamos perfectamente, Sí. ¿no? Yo entiendo esa parte. Lo que no entiendo es seguir viendo en la calle a personas con una Displicencia. displicencia Total. bárbara. No Sí. hay una mínima medida de distancia, de conciencia. Si tengo que ir a comprar el súper, que lo tengo que comprar, voy yo y de que mi familia se quede en casa. No, siguen Toda la yendo familia. como romería, los 8 integrantes de la familia, a exponerse sin necesidad. Eso es. Yo creo que esto debe de entenderse, se van a empezar a dar los casos exponenciados y después vamos a decir, es que este gobierno, que no. No, adelantaron la etapa, lo decías tú. Sí, se adelantaron. En Italia había 1,500 casos confirmados y seguían, la primera división de Italia de fútbol se seguía jugando. Sí. Había concentraciones de 20,000, 30,000 personas en los estadios. Mira cómo están. Hicieron caso omiso. Es que ese es el llamado, ¿no? Los que tengamos que salir, hagámoslo, extremando las precauciones, Exactamente. lavándonos perfectamente bien las manos, usando la otra mano a la dominante para abrir puertas, no tocarnos la cara, hasta no habernos lavado muy, muy bien. Hay protocolos ¿verdad? de salida. Llegar a la casa y desinfectar el celular antes Sí. de ponerlo en alguna superficie de la casa, no llevarlo A ahí, la cama, a la mesa, no nada. etcétera. Creo que, ¿sabes? A mí se me antoja, y tú que eres epidemiólogo, ya has afrontado tantas epidemias, te tocó la del H1N1 de manera muy significativa. Yo te recuerdo bien al frente de estas estrategias, que además fuimos epicentro, ahí en Perote. En Perote. Yo siento que las instrucciones son muy similares, pero además son como muy fáciles. Y se me antoja, no sé, Jonathan, tú dinos, cuando resultan tan fáciles como que también lo desestimamos, decimos, pues si Baja nomás el es valor. eso, si yo todos los días me lavo las manos. Creo que ya nos dimos cuenta que no. Así es. Sí, confiamos en cosas que, a la mexicana, ¿no? Como dices, tropicalizados. Somos de una idiosincrasia muy especial, ¿no? México está lleno de mexicanos, precisamente. Entonces, ahí nosotros lo que tendríamos que hacer es hacer dos cosas, como lo has mencionado. Una, el protocolo, voy a salir, manga larga. Ok. ¿Sí? De preferencia, insisto, aunque ya el gobierno lo está aceptando, el problema está que se está recomendando que se haga en casa. Use un cubrebocas por se puede encontrar algún asintomático que lo pueda contagiar. Úselo, nada más el que tiene que salir. El otro que no tiene que salir y queda en casita. Al regresar hay un protocolo de regreso. Si allá en la calle anda, que no ande tocando todo el dinero, incluso algunas cosas, porque se puede contactar con algún virus que haya quedado Claro. por ahí. Al regreso, quitarse los zapatos, porque como hablamos de que cae, Sí, lo puedes y traer luego en caen zapato. los zapatos, o lo pisamos, a veces llevamos hasta chicles en los zapatos, a la casa llegamos hasta la recámara. En la entrada, cambiar de zapatos. Use un spray a base de agua con cloro, rocíe su suela, déjelos ahí, use sus chanclas dentro de casa. Quítese la ropa y todo y déjala en un lugar especial. No la ande paseando en la casa. Y si vaya, no va a volver a salir, un buen baño, se cambia y ahora sí puede hacer su vida natural. El momento en que vaya a volver a salir, la misma mecánica. ¿Por qué? Porque a veces por la prisa y por aquello rompemos ese protocolo. Ahora, es necesario salir, sí, protéjase al salir. Es necesario regresar con la familia antes de entrar para no traerles problemas por algún Sí, descuido. hay que ser responsables Hay que con la ser familia, por responsables, ¿no? Dios. Esa es la medida que yo creo. Me ser acerco a más- la pausa. Jonathan, ¿me das chance y seguimos Por platicando? supuesto, claro. Y hablamos de este tema de los que no estamos acostumbrados a usar cubrebocas. Qué bronca tenemos cuando lo usamos. Pero antes de ir a la pausa, primero vamos con Fey. Voy contigo, Fey.
Muchas gracias, Mario. Y bueno, pues es importante entender el por qué debemos mantener la sana distancia, por supuesto, el circular en las calles, en las plazas, en las tiendas, lo menos posible. Exponernos lo menos posible, no solo para ser contagiados, sino que hay también muchos que padecen del COVID, que están contagiados, pero no presentan síntomas. Entonces, al no presentar síntomas, salen a la calle y van a su paso, bueno, pues contagiando a personas que tienen un sistema inmunológico pues más deficiente, como en el caso de las personas de la tercera e incluso cuarta edad. Bueno, pues le comento que en la conferencia vespertina que se realizó este 1 de abril, se actualizaron los datos del COVID-19 en nuestro país. Con el último corte, hay 1,378 casos confirmados, 2,827 casos sospechosos, 7,073 casos negativos y 27 defunciones. El 82% no han sido graves y solo el 18% ha requerido hospitalización. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Soluciones. Recuerde que se han estado buscando herramientas y hacer equipo con distintas instituciones para mantener a la gente todavía más informada. En las redes sociales circula infinidad de comunicados, de videos, incluso muchos no son actuales, tienen que ver con otros tipos de problemáticas en otros países. Entonces también lo que puede desatar que el impacto de la pandemia en nuestro país sea todavía mayor, pues puede ser la imprudencia, la desinformación. Por eso usted tiene herramientas a la mano. Si presenta alguno de los síntomas, cree que puede estar contagiado de coronavirus, la recomendación es no salga de casa y no vaya usted al doctor por su cuenta. En ese transcurso usted puede contagiar a más personas. Entonces se queda en casa y se comunica a los siguientes números. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz usted puede llamar al 800-012-3456. Y recuerde que de manera gratuita puede comenzar a instalar en su teléfono la aplicación COVID-19 MX. Es una aplicación gratuita. Ahí están los números de emergencia que lo van a enlazar también. Esto está funcionando en toda la República y de esta manera va a haber mayor información. Muchos hospitales se están llenando con gente que incluso no está contagiada, pero por la preocupación, por esta inseguridad que sienten, bueno, pues van y se saturan. Lo que se está buscando es que esto no suceda. Continuamos con más aquí en Soluciones y voy contigo, Mario, y con nuestro invitado. Muchas gracias, Fey. Estamos platicando con el epidemiólogo, el señor doctor Jonathan Pérez Hernández. Querido Jonathan, le seguimos, pero antes déjame preguntarte algo. ¿Aquí te decimos qué decir y qué no decir? No. Es que hay alguien en Facebook que está queriendo provocar con eso. No, aquí no le decimos qué decir y qué no decir. Yo quiero ser muy puntual, y Jonathan y yo, que hemos sido compañeros de entrevistas por años, 20 años de conocernos y de discutir los temas, y lo platicábamos con una gran seriedad. Yo prefiero apoyar las estrategias del gobierno. Se verá después, pero por el momento creo que lo que todas y todos tenemos que hacer es escuchar las instrucciones y seguirlas, para que después no digamos que no se nos advirtió. Alguien más mencionaba que el tema del cubrebocas, yo iría por la estrategia de gobierno. Jonathan tiene su propia teoría que ha sido libre de aquí expresarla, y por supuesto cuando yo le decía que no voy a entrar en discusiones porque no es el propósito del programa, ni mucho, y precisamente por no coartar la libertad de expresión que tiene y siempre ha tenido Jonathan en este canal, como todos los que aquí están. Y para el que opinó de las playas, pues decirle que podrás decir lo que quieras, hermano, pero todos los gobernadores de este México nuestro, en coordinación con las autoridades federales, han determinado por la salud de todas y de todos cerrar las playas, hermano. Hay que documentarse un poquito. Y si van a aportar, bienvenidos. Si no, pues hermanos. Y decía yo, ya nomás para cerrar el tema del cubrebocas. Sí. Un poco nos decían que los que no estamos acostumbrados, tú eres un médico de toda la vida, estás acostumbrado a usar un cubrebocas, sabes la forma correcta de ponerlo y de quitarlo, etcétera. Tú eres un hombre, si lo han observado, que no acostumbra a tocarse la cara.
porque tienes esa formación, nosotros no. Pero quien no está acostumbrado a usar el cubrebocas puede tener un problema, es decir, porque en el acomodártelo y moverlo y bajarlo y subirlo, Con eso mismo se contagia. con eso mismo te contaminas. Creo que la intención de la autoridad, y para dejarlo ya claro, ya no quiero seguir discutiendo el tema, es ese, ¿no? Como nosotros no tenemos esa costumbre, podemos incurrir en un contagio mayor que si no, y por eso nos refieren que el que está enfermo lo use y el que no, preferentemente no, y que guarde sus distancias, ¿no? Sí. Tiene cierta congruencia con el tema de la epidemiología. Así es. Yo Querido quisiera, Jonathan. discúlpame, decirle a nuestro amigo que nos escucha, no hay coartación y soy uno de los que me gusta participar en esto porque no hay una, digamos, línea, una restricción a la expresión, porque entonces no estaríamos ni en la libre ¿para qué le expresión, hacemos al cuento, ni en no? un país en el que se pueden expresar ideas, pero eso sí, con mucho cuidado. Si vas a expresar una idea, que sea una idea por lo menos lógica, una idea fundamentada en cosas serias, porque también expresar ideas nada más porque ocurrencias, pues obviamente estamos cometiendo un gravísimo error. Ahora, yo pienso que, por ejemplo, el día de ayer, ya por la tarde, hoy Cancún, Benito Juárez, allá, Playa del Carmen, ya las autoridades municipales ordenaron que cerrara. El mandatario de nuestra nación dijo que él no va a entrar en toque de queda, porque espera que obedezcamos, que haya una pero respuesta. más que obedecer, que tengamos la conciencia de saber qué Pues yo qué pienso pasa, que ¿verdad? obedecemos a nuestros principios, porque Claro. uno hace las cosas porque está uno convencido. Y para convencernos, lo que dijiste es hay que documentarse, hay que meterse en el problema y obvio tiene uno que escuchar de distintas corrientes, pero para eso tenemos un sentido común, que es una cosa seria y que es pues una vacilada, ¿no? Porque la gente se aprovecha, los memes y todo eso, pero hay que tener una conciencia de que por medio está no nada más la salud, La vida de nuestras gentes y además que podemos prolongar este problema en que la economía, aunque como quiera que sea, nos va a afectar a todos. Y ese problema es el que tenemos que hacerle frente. ¿Cómo? Con una simple actitud, manténgase en casa. Si va a salir a la calle, haga el protocolo de seguridad para llegar. Tiene familia, tiene niños, tiene abuelos, tiene los suegros, tiene quien sea adulto mayor que lo va a exponer. Ahora, no vaya a seguir continuando con la controversia del cubrebocas. Yo voy de acuerdo que lo use el que tiene tos y el que estornuda. Y si por desgracia me encuentro con alguien que no tiene ni tos ni estornuda y ya está contagiado, pues ya ni modo. Pero la sana si distancia, estás a la sana distancia no te va a contagiar. Y no debemos de dejar de lado lo que ya encontraron, que no nada más es 1,5 metros, lo más que se pueda. Pero fíjate que hay una cosa. Van al supermercado las gentes, llevan a los niños, como que andan de paseo. Eso es lo que yo decía hace rato, ¿no? En algunos centros de servicio, algunas tiendas, pusieron líneas hasta donde puede uno llegar. En las farmacias particularmente, pero la gente viene ya casi empujándote, que atrás, que camínale. Ahora, se cerraron las que no son, digamos, sustanciales para la situación. ¿verdad? Pero hay gente que anda preocupada porque ahora quiere comprar estas cositas que no son indudablemente imprescindibles, pues. Entonces, lo que se requiere es que nosotros tengamos ese cuidado y sobre todo la alimentación. Hay mucha gente que se ha creído que con vitamina C, ahorita no. Hay dos diferencias grandes. Una es la alimentación y otra es la nutrición. Correcto. Si hemos sido desnutridos porque no hemos aprendido a comer como debe ser, pues estamos indefensos, ¿no? Es más, ya se sabe que el estrés nos causa baja inmunidad. Bueno, no se preocupe, vamos a superarlo. ¿Cómo? Con la participación nuestra, porque hay pánico. Y mucha gente dice que la pandemia es de pánico y de miedo. Pues sí, porque están mal informados. No están participando, pero cuando sabemos que vamos a salir adelante con acciones muy positivas, sí lo vamos a lograr. Ahora, ¿qué va a comer mientras? Pues no coma demasiado, no pida tantas pizzas porque se lo van a traer a su casa y todo, porque poco ejercicio. Una alimentación muy grande. Y la ingesta calórica muy alta. Pues ¿no? cuando termine esto, que no va a ser cuarentena, pero 2 semanas o 3, ponle que estemos encerraditos, ¿en qué condiciones de salud vamos a estar? Entonces va a ser contraproducente, ¿no? Sigamos la misma alimentación. ¿Qué nos sugieres? ¿Cómo nos sugieres alimentarnos yo pienso, en estos días de guardar? En estos días, mira, está recomendable que usemos el uso del agua más del 1,5 litros, 2 litros si es posible bebida, día, de bebida. Principalmente agua pura o agua de frutas, no refrescos, nada de azúcares. Otro, comidas con productos integrales. Semillas, granos, el frijol, arroz, habas. Lenteja. Hombre, una cantidad grande y no han subido. También puede comer verduras. Aprovecha ahora.
todavía tenemos la oportunidad de comer eso. Y obviamente el consumo de las guayabas, el limón, las toronjas, el yodo que tiene el rábano y todo eso, no son útiles, pero no estamos acostumbrados. He escuchado gente con cierto nivel incluso que dicen que no son gusanos para comer verduras. Oye, pero ve qué condiciones de vida tienen. Entonces ahorita es alimentación. Lo que nos alimentemos nos va a ayudar estas 2 semanas. A encontrarnos fuertes para enfrentar, en todo caso, eventualmente que nos vamos a enfermar. Esas son una de las prácticas. Y hasta el yogur. No compre yogur con verduritas y con fruta y tiene azúcar o tiene todavía algunos compuestos almidonados, ¿no? Incluso gluten, no. Del natural, para que sea menor el riesgo. El azúcar suele ser, ayúdanos a entenderlo en cómo funciona nuestro cuerpo, creo que es una aportación interesante. Sí. El azúcar suele ser combustible para muchas enfermedades, ¿no? Sí, por supuesto. Es que no se degrada fácilmente, aumenta las calorías y entonces no deja funcionar todos los demás elementos. Por eso del azúcar, como la sal y como las harinas, 3 cosas blancas, azúcar blanca, harina blanca y la sal blanca, bajar lo más que podamos. ¿Por qué? Porque estamos atropellando el servicio. Ahora, fíjate la incongruencia. Resulta que hay unas personas prediabéticas o con cierta disponibilidad a la diabetes y están tomando medicamentos para evitar que suba la glucosa y están consumiendo pan, bueno, el pobre organismo no sabe para dónde inclinarse. Por un lado me quieren esto y el otro, ¿no? Claro. Y la otra razón es también que no se automediquen. No se automediquen, se ha dicho. Peligrosísimo. No, se ha dicho y está en estudio porque no está bien determinado. Que el uso del ibuprofeno, que algunos medicamentos antiinflamatorios no, porque acelera. Bueno, puede ser. Porque cada organismo estudiando. es diferente también. Pues sí, pero mejor consulte a su médico si realmente tiene una molestia. Ahora, como se dijo Fanny antes, no porque ya estornudó, tiene fe, ya estornudó, va al hospital, no, porque aglomera el problema. No atienden al que realmente tienen que atender y usted por una cosita van, comuníquese al teléfono, a lo mejor no le van a constatar pronto porque hay mucha demanda, pero no abuse de medicamentos que usted no conoce. Consulte a su médico, que él le diga cuál es el que debe tomar y cuál no. No el doctor internet, ¿no? El hipertenso, por ejemplo, puede seguir con su captopril, con el losartán, pero hay otros que hay que reducirlos y que su médico le diga cómo lo va a llevar mientras pasa esta situación. Dime una cosa, Jonathan, cuando nos dicen grupos de riesgo y nos dicen, a ver, mayores de 60, obesos, hipertensos, fallas renales, diabetes, y por cierto, en la estadística nacional me llamó la atención que la mayor morbilidad, la mayor cantidad de muertes por COVID-19 se está dando con la comorbilidad de hipertensión. Sí. ¿No? Sí. Hubiéramos pensado que a lo mejor con diabéticos, pero estoy observando que se está dando mucho con hipertensos. La hipertensión, pues obvio. ¿Por qué estas enfermedades? ¿Por qué? Es decir, ya sabemos que esas son, pero ¿por qué esas? ¿Qué sucede cuando este COVID entra al cuerpo y encuentra esta condición en el organismo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estas son las Las paredes del endotelio del corazón también tienen unas características de angiotinasa. O sea, los tejidos internos del pulmón tienen mucho parecido. Entonces, no solamente la parte externa del órgano del corazón, el epitelio, ¿no? También el endotelio, no la masa muscular, pero sí esos se afectan, se inflaman. Okay. Y de hecho, ya están propensos por ser hipertensos. Entonces, un empujoncito más y se agravan las situaciones. Ya. ¿No? Igual el diabético. El diabético, pues por falta de insulina, tiene una gran disposición. Así como se infecta fácil si se corta un dedo o algo, pero también tiene esa disposición. Entonces, lo único que tiene que hacer es evitar que llegue el virus, porque es lo básico. Curación no hay, el virus no se cura. Claro. Se curan los síntomas agregados, que pues, la fiebre, que algún malestar, bueno, tratan de ponerle algunos medicamentos, pero el virus va a continuar su vida normal. Como Hasta que muere. El sarampión no se cura, hay que esperar los 7 días. Pasa la remisión del problema, siguen 7 días en que empieza a descamar, igual la varicela, y todavía es contagioso, pero en 21 días ya está totalmente fuera de peligro. Funciona casi igual, pues. Es igual. Sí, yo no lo quiero sí. poner exactamente igual, ¿no? Pero, sí, pero vaya, las medidas de protección son esas. Ahorita, por ejemplo, y quizá no lo han dicho, pero yo lo he visto en los supermercados, en los centros, en los tianguis, anda personal de salud vacunando contra el sarampión, incluso personas adultas. Eso está haciendo aquí en la ciudad. Bueno, pero nadie dijo que es que hay riesgo de sarampión. ¿Y por qué? Lo dominamos. Ya no había sarampión y muchos ya no se vacunaron porque los que padecimos sarampión quedamos inmunes.
pero los que no lo sufrieron son susceptibles. Y en México, ¿cuántos casos ya reportaron hace 2 semanas? 84 llevamos. De sarampión. Y nada más en México, la capital. ¿De dónde llegan? Pues de otros países, de otros estados, perdón. Y entonces vamos a hacer la campaña contra el sarampión también para evitar que aquellos susceptibles no les dé. Y no es una emergencia, no es un pánico que se quiere hacer. Pero, y fíjate, y en otro dato similar, la influenza, que tiene su periodo estacional más importante de noviembre a marzo. Y se vacuna también. Pero resulta que en la página de Salud Federal te reporta poco más de 300 muertos en este periodo. Y en la estadística, dato por dato, con la misma comorbilidad, que por cierto es muy similar a la del COVID-19, te dice que el 94% de las personas que murieron de influenza en el país en estos meses no se habían vacunado. Es que ese es el otro gran tema. Mira, yo estuve presente porque pasó el personal en ese tianguis de verduras allí, pasó el personal de salud bien identificado con sus termos, como debe ser la norma para que la vacuna sea eficiente. Dicen, no, a mí no me gusta que me estén inyectando, picando. Si supiera que un piquete le va a librar probablemente de quién sabe cuántos, porque si al enfermar le van a poner muchos, ¿no? Y otro dice, no, yo, ¿para qué a mí? Si me va a dar, que me dé. O sea, ese valemadrismo que tenemos nos lleva a esa situación en que nos va a obligar a hacerlo. Perdón por la palabra, pero es normal en México. Y más tú, en Veracruz. Pero la gente creo que comprendió fácil lo que quiero decir con esto. Y yo creo que nos tenemos que poner las pilas. No es pánico. No queremos que la gente, ay, se va a acabar el mundo. No, no. Son cosas que se están dando y que no empezaron aquí, pero somos el reflejo, el producto de esa globalización. Y no quisiéramos llegar a tendencias como en países muy graves cuando tenemos a la mano las herramientas. Y yo soy de los que digo, no espere que el gobierno me diga cómo me voy a cuidar. Es como el que va en la motocicleta y lo voy a multar porque no se pone el casco. Oye, pues si ese problema es de él, que se ponga el casco, es su salud, su seguridad, es su de él. ¿Por qué yo tengo que obligar? Y ahorita estamos igual. ¿Por qué me tienen que estar, lávate las manos, guarda distancia, no salgas? Bueno, como que yo empiezo a entender que el ser humano no es comprensible para cosas que está viendo. Y aquellos que no tienen la idea clara de lo que sucede, pues mejor que no hablen porque minimizan. No pasa nada, es cuestión política, es cuestión económica. Es un riesgo de salud y es un riesgo. brutal, Entonces hay unas dos corrientes, pero tenemos el libre albedrío, o sea, la manera de pensar por nosotros mismos y decir qué tanto estimamos y valoramos la vida. Y no por mí quizá, por los que dependen de mí, por los que en una acción errónea mía voy a poner en riesgo, no solamente a mi familia, a la comunidad. Esa es falta de responsabilidad y yo creo que sí podríamos revivir esa necesidad de adecuarnos a ser responsables de nuestra propia vida. No dejar en manos del gobierno mi vida, porque si me dicen lo hago y si no me dicen no lo hago, oye, pues usa el sentido común, el más común de los sentidos. Yo no lo voy a hacer porque me quiero a mí mismo, quiero a mi familia, quiero que mi comunidad, y eso es lo que nos cuesta a veces entender. Tú que eres epidemiólogo y que has afrontado epidemias tan fuertes, decía yo al inicio, y me lo criticaban ahora, que en Lombardía, en el norte de Italia, donde por cierto está el peor desastre sanitario de Italia, Belgrano, tienen un sistema sanitario maravilloso y que cómo me atrevo a decir que no debemos de tomar las experiencias. Yo no dije eso. Yo lo que dije es cómo esos países, con esos sistemas sanitarios tan extraordinarios, se vieron rebasados, parte por lo que ya decía el doctor Jonathan, ¿no? No hicieron caso. En Lombardía particularmente les dijeron váyanse a sus casas y fueron a esquiar y ahí están las consecuencias. Pero lo que yo decía y lo sostengo porque lo estoy viendo en la estrategia de gobierno es que se toman las experiencias de otros países, sí, claro que se están tomando en cuenta en términos de cómo se comporta el virus, cómo reproduce, qué sectores de la población, con qué factores de comorbilidad, ¿no? Sí. Pero la población mexicana y el movimiento demográfico, económico, de pobreza, de dispersión de localidades, es muy diferente a otros países del mundo. Entonces, estas experiencias que ha abrevado el gobierno federal, creo que esa ha sido, lo decías tú, la gran ventaja de México en la epidemia, es que hemos podido ver de lejos qué pasa para que cuando nos toque tengamos en esa experiencia una estrategia adecuada a nuestras circunstancias para paliar. Así es. Yo no digo que no se tomen las experiencias de los demás, yo no dije eso.
¿no? Sí, no, y hay algo que yo quisiera adicionar a lo que expresionas. Fíjate, hay dos expresiones muy mexicanas, clásicas, ¿sí? Que una de ellas me interesa mucho comentarlas. Cuando veas las barbas De tu vecino de tu cortar. vecino cortar, pon las tuyas A remojar. No sé, pero lleva un gran mensaje. Si estoy viendo, no me estoy comparando, estoy viendo qué procedimiento tuvieron y yo tengo la posibilidad, la oportunidad de hacerlo, lo hago ahora, para que cuando lleguen las circunstancias yo tenga una estrategia, una manera ya pensada, porque nadie escarmienta en cabeza ajena. O sea, hasta que nos pasa es cuando, ahora sí, no, pero ya pasó. Y si tuvimos bajas, peor. Entonces yo creo, si estoy viendo, no es un modelo a seguir, porque la idiosincrasia del pueblo mexicano, no de todo el latino, fíjate que estamos hablando de Sí, América es Latina, muy diferente, pero el mexicano en relación con otros países, y recién hasta acabo de ver por ahí un video que me causó interés porque habla un tabasqueño de por qué los tabasqueños somos diferentes con los jarochos. Y por ahí salió una manta que aquí en Jalapa somos jalapeños, no jarochos. Bueno, Sí. es la idea de algunas gentes. ¿Eso qué demuestra? Que tenemos unas maneras muy especiales de pensar, pero ahí es el que entra y es el que mal funciona, el pero. Si todas esas opiniones no me van a variar y voy a llegar a un mismo objetivo, un mismo punto final, que es de riesgo, indistintamente donde venga yo debo ver el final. Es el que a mí me interesa. Y para prevenirme a eso, como hiciste, tomo conceptos de Italia, Claro, que de hacen España, en de Alemania, Hong Kong, que de hacen en Japón, Singapur, sí. que hicieron en Corea del Sur. ¿Para qué? Para que esas medidas que yo pueda tropicalizar, adaptarlas al pueblo, a la cultura mexicana, sean útiles. De principio, lo más general es manténgase en su casa. Sí. No salga. Lávese las Lávese manos. las manos, mantenga la distancia de entre más Tan, tan. lejos, mejor. Como si fuera el sol y la familia. Entre más lejitos, mejor. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y ahora, eso debemos hacerlo como una costumbre. No entra a su casa Que con se los quede zapatos, después así de la que se epidemia, quede, ¿no? Porque vamos a ser un pueblo sano y educamos a nuestros hijos. El hecho de suspender las clases y de adelantarlas, incluso por las vacaciones, no son vacaciones. Porque todo el mundo, pues ahora sí ya nos vamos, hasta la gasolina bajó, ahora sí podemos ir. No aproveche eso, porque está exponiéndose a un riesgo. Y entonces tiene que hacer la autoridad actos de autoridad, como decir, se cierra la playa y no se hace esto y no se hace el otro. En Monterrey ya hoy dijeron que no va a haber venta de licores, todo va a estar cerrado. Ahora toda la gente está comprando de pánico. Yo creo que licor. Sí, sí se fueron a comprar sus pomos. No, vaya, tampoco. Pero es la clásica forma de pensar del mexicano y como tal debemos manejarlo, ¿no? Sí, en la Ciudad de México tuvieron que cerrar, ya por mando del gobierno, tuvieron que ver que se cerraran los centros comerciales porque se seguían congregando en los centros comerciales. Sí. Si la idea es no parar la economía, pero si te sigues reuniendo, tengo que cerrarte los lugares de reunión por tu propio bien, ¿no? Sí, es decir, hay que ir a lo que hay que ir y Así para es. atrás. Mira, en Coatepec Pero ayer, no- nuestro pueblo mágico, cafetero, Coatepec. Maravilloso. A mí me gusta ir los domingos y entre semana al parque, es bonito. El Un centro, helado. ¿sí? Pues ahora está encintado todo. Pero qué necesidad. Pues, no hay necesidad, pero ¿sabes qué? La cinta valió, porque la gente sigue metiéndose con niños, el que vende globos, el que vende de todo, y bueno, entonces las cintas son tratar pues ahora sí, de que la gente entienda, ¿sí? Disuadirlo a que llegue a estar allí en conjunto. Alzan la cinta y se pasan, o sea, ¿qué se puede hacer? El pueblo es libre de hacer lo que quiera, Claro. pero también vale la pena como gobernante no perder la gobernabilidad en decirles, cuidado, yo te lo dije a tiempo, mi obligación como marca la Constitución es protegerte. Y yo no puedo andarle poniendo un soldado en cada hijo de Dios, no. Tú tienes que cuidar por ti y por tu familia, y tú tienes que cuidar por los demás. Yo soy el vocero, soy la autoridad y te digo... Sí, yo te digo esto qué es va a mal. pasar, ¿no? Así es. Esa es la función. Pero la gente es como todo, siempre esperamos a que nos den y que me den y andan buscando que les den y que todo lo hagan por nosotros, ¿no? Y yo creo que ya debemos salir de ese paternalismo y efectuar un poco más de gobernabilidad y decirles, ya es riesgo de ustedes, porque no van a alcanzar los hospitales, no van a alcanzar las unidades internas, las unidades de Respiración cuidados intensivos, asistida, ¿no? no van a alcanzar. ¿Por qué? Porque vamos a aglomerar, se va a saturar y empieza lo que hoy en la mañana vi acerca de la discriminación. ¿A quién sí le vamos a poner el ventilador? ¿A quién no? Es una Ojalá que no persona lleguemos a es una eso. discriminación terrible. Tengo que ir cerrando, Jonathan. ¿Me permites ir con Por Fey? supuesto. Rápidamente. Voy contigo, Fey, y regresamos a despedir.
De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus mide 220 nanómetros. Es un virus grande, es un virus pesado. Ahora también es importante que usted acate y siga, bueno, pues toda esta información que se le brinda con la finalidad de que usted esté mejor protegido. Ya lo decía el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, la pandemia está y no se puede evitar. Lo que queremos es que haya los menos contagiados posibles, que el sistema de salud no colapse. Así que la invitación es para que usted siga las transmisiones de Radio Televisión de Veracruz, las conferencias que se están transmitiendo a nivel federal y también en el estado. Por cierto, en la información que aporta el gobierno del estado de Veracruz en la Secretaría de Salud, dice que de los 518 casos analizados, 185 son negativos, 28 confirmados y 302 sospechosos. Esto hasta el corte del 1 de abril. Y voy contigo, Mario. Gracias, Fey, y muchas gracias, querido Jonathan. Siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias, es un placer y permítame coadyuvar. La idea es protegernos, nuestro pueblo, nuestras gentes, y por vocación nos gusta servir. Así que Gracias, lo Jonathan, que sea necesario y en la mejor disposición, cobraremos con la información más fidedigna, formal y científica. No nada de inventos. Muchas gracias. Te aprecio mucho tu tiempo con nosotros hoy. Gracias. Siempre. Gracias, Jonathan. Gracias a usted por el favor de su atención. No me voy sin agradecerle a los que hacen la televisión. Son mis compañeros, todos híbridos del staff de guardia que está en TV+. Muchas gracias, muchachos, por venir y estar con nosotros. Es una producción de Luis Álvarez. Hasta el próximo Soluciones.